La mala sintonía entre Pedro Sánchez y Felipe VI firma su enésimo capítulo, y es que durante los últimos tiempos hemos tenido gestos verdaderamente bochornosos y humillantes, como ese recibimiento por parte de Pedro Sánchez con la mano en los bolsillos a todo un jefe del Estado. Ha habido continuación, por supuesto que sí, y es que si cabe adquiría mayor relevancia después de que las últimas semanas conociésemos que la selección española se posicionaba en este distanciamiento entre jefe del Estado y jefe del Ejecutivo, un posicionamiento por parte de la selección española que pasaba precisamente por darle con la puerta a las narices a Pedro Sánchez, por mucho que lo intentó destapar el periodista Albert Castillón. Le dijeron que no, quería entregar los trofeos y no le dieron opción, y dijeron, si alguien tiene que entregarnos ese trofeo, que sea el rey, y Pedro Sánchez que lo vea desde lejos. Una humillación en toda regla que, como digo, tuvo su continuidad, y es que según destapaba este mismo periodista, la mala sintonía entre Pedro Sánchez y Felipe VI ya nadie lo esconde. Fueron en aviones separados Falcon, con el coste que acarrea a todos los españoles, y volvieron por supuesto también por separado, Pedro Sánchez con sus ministros y Felipe VI con su hija, la infanta Sofía. Pero lo cierto es que la mayor humillación llegaría precisamente unos días después, unas semanas después, cuando surgía esta imagen, un acto que tiene mucha relevancia política, un acto en el que Pedro Sánchez y Felipe VI volvían a coincidir y en el que esta misma semana demostraban que su sintonía sigue siendo la peor posible. Un evento que tenía una ceremonia bastante importante, el juramento de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial, un acto de gran relevancia y de gran signo político, porque al fin y al cabo estamos hablando de la justicia de España, donde asistieron dos figuras clave y donde, más allá del acto en sí, todas las miradas se las llevaba esta imagen. Felipe VI y Pedro Sánchez coincidían en un mismo plano, y lo que captaba la atención tanto dentro como fuera de las redes sociales no eran los discursos ni los nombramientos, sino una imagen peculiar que vuelve a dar que hablar mucho sobre ese distanciamiento que existe entre ambos poderes. La imagen se ha hecho viral, esa fotografía ha sido muy comentada y algunos dicen que las caras de asco de Pedro Sánchez evidencian que efectivamente la relación con Felipe VI no es ni mucho menos la mejor. Como digo, vuelan por separado, están en puntos muy distintos, en un momento en el que la Casa Real ha estado pues completamente arrinconada, Pedro Sánchez casi que ha tratado de darle la puntilla. Son muchos los que señalan que el gran sueño de Pedro Sánchez es convertirse también en jefe del Estado, es decir, ser más que el rey, y lo ha demostrado, como digo, en infinidad de ocasiones, como ese gesto con las manos en los bolsillos que demuestra esa falta de respeto clara, contundente y reiterada que tiene muchas veces este presidente del gobierno. Pero esa imagen que se ha vuelto a viral tiene una continuación y tiene una nueva vuelta de hoja, porque lo que va a suceder en los próximos días sin duda demuestra que efectivamente Pedro Sánchez está contra las cuerdas en muchos sentidos. Uno de ellos es la situación judicial de su esposa Begoña Gómez, esa citación judicial que también ha acabado salpicando a Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez que ha tratado de evitar esas imágenes y esa humillación de que un juez entre en Moncloa para interrogarle, y por mucho que ha tratado de citar artículos de la ley de enjuiciamiento criminal, el juez Peinado le ha dado básicamente con la puerta a las narices diciendo que es juez y que por supuesto sabe interpretar las leyes, y básicamente lo que le ha dicho es que se centre en lo suyo, porque al fin y al cabo Pedro Sánchez no es nadie ni mucho menos para ir dando lecciones a todo un magistrado. Esa ha sido la respuesta del día de ayer, pero lo que nos encontramos en el día de hoy es esa nueva, como digo, humillación y tensión entre ambos poderes. Y es que Pedro Sánchez, aparte de pasar el mal trago este próximo martes 30 de julio a las 11 de la mañana, con esa citación en Moncloa, con esa citación que va a ir acompañada de grabaciones, de audio, de imagen, de sonido, de absolutamente todo, y con esa posible filtración que es en este momento el mayor temor de Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que este fin de semana no está disfrutando de las vacaciones, no está disfrutando del sol, no está pues calmando un poco el calor en Huelva, como viene siendo habitual en él. En Doñana, Pedro Sánchez ha tenido que interrumpir sus vacaciones porque, según dicen, está trabajando día y noche para preparar esa declaración ante el juez, en la que se puede llevar por delante no solamente su matrimonio, sino también su carrera política. Una cita sin duda que acapara su máxima atención y que también tiene, como digo, una continuación, y es que Pedro Sánchez, después del Consejo de Ministros, tiene que hacer algunas cosas que quizás no le gustaría hacer, a juzgar por el lenguaje corporal que exhibe cada vez que se cruza con el jefe del Estado. No sabemos si porque le envidia, no sabemos si es porque es más alto, quizás más guapo, o porque directamente quiere robarle el puesto, pero lo cierto es que Felipe VI y Pedro Sánchez se van a ver las caras este próximo 30 de julio, y sí, como habrás podido observar, es el mismo día en el que Pedro Sánchez tiene que hacer declaración en Moncloa ante el juez Peinado. Eso sí, unas horas después, lo primero sucede a las 11 de la mañana, lo segundo sucede a las 5:30, tiene que acudir a Palma de Mallorca, concretamente al Palacio de la Almudaina, lugar en el que se va a llevar a cabo el tradicional despacho de verano entre Felipe VI y Pedro Sánchez. Un tradicional despacho de verano que el 2023 no se llevó a cabo porque se disolvieron las Cortes y porque se convocaban elecciones, una jugarreta para muchos que en pleno verano nos pillaba a tantos españoles con las maletas hechas y de repente nos encontrábamos con que teníamos que ir a las urnas. Una situación que, eso sí, llega en un momento muy complicado para Pedro Sánchez. Atrás queda ese momento en el que Pedro Sánchez se sentía intocable, se sentía que podía ser más que el rey, y es que, como vemos, Pedro Sánchez es consciente ahora mismo de su debilidad y es consciente de que atraviesa un momento verdaderamente flojo. ¿Realmente le cantará las 40 a Felipe VI? ¿Le preguntará por Begoña Gómez? ¿Le
cuestionará o querrá averiguar un poco más cómo ha ido esa declaración en Moncloa por la mañana con el juez Peinado. Son preguntas difíciles de resolver. Muchos señalarán que sí, muchos dirán que es momento de que Felipe VI dé un golpe sobre la mesa y demuestre a Pedro Sánchez que no puede hacer lo que le venga en gana, pero lo que parece claro es que Pedro Sánchez también pretende sacar tajada incluso de esta cara a cara con Felipe VI, y es que es la imagen del día. Se espera que esa declaración ante Peinado no sea filtrada, al menos durante los primeros días y las primeras horas, a los medios de comunicación, y la única imagen que tendremos ese 30 de julio, y lo que querrán captar precisamente las cámaras, será el lenguaje no verbal de ambos protagonistas, de un Felipe VI que no sabemos si estará esquivo con Pedro Sánchez, si aprovechará ese momento de debilidad para dejarle claro quién manda en qué lugar, pero lo cierto es que Pedro Sánchez, dicen, quiere instrumentalizar esa aparición pública, no quiere que se sepa nada de Moncloa, no quiere que se hable nada del juez Peinado y quiere que se hable de ese despacho con el rey. Por tanto, dice medios de comunicación como El Debate que aunque ese despacho podría haberse celebrado cualquier otro día de la semana, porque el rey tiene previsto estar en Mallorca hasta el mismo domingo, es decir, que podrían haber esperado otro día, dicen que Pedro Sánchez ha organizado su agenda precisamente en base a esa declaración con Peinado y destinado, según señala este mismo medio de comunicación, a, pues de alguna manera, poner una cortina de humo, por así decirlo, en torno a esos momentos complicados que atraviesa tanto él como su esposa a raíz de presuntos tráficos de influencias y corrupción en los negocios. De hecho, en otras ocasiones Sánchez comienza sus vacaciones de verano tras despachar con el rey, en otras ocasiones se ven en otros lugares y de hecho ya por segundo año consecutivo o tercer año consecutivo no va a ser en Marivent, sino que va a ser en la Almudaina. También, recordemos, en 2023 se veían las caras en Madrid a tenor de la situación política que estaba atravesando el país. Esta es la información y esta es la última hora. Pedro Sánchez humillado, primero por Peinado y segundo por un Felipe VI que va a estar pues sobreanalizado si cabe, porque todo el mundo quiere saber qué actitud, qué cercanía, qué proximidad mantiene con un presidente del gobierno que cada vez está más salpicado y con el agua más al cuello. Tiene la soga precisamente al cuello porque son muchas las dudas y son muchos los que señalan, entre ellos la acusación Manos Limpias, que esta declaración de Pedro Sánchez es solamente la antesala, que lo próximo será una imputación, porque muchos señalan que Pedro Sánchez es realmente el que estaría detrás de esos supuestos negocios ilícitos, esas supuestas influencias y esas supuestas financiaciones público-privadas que caen en manos de amiguetes. Esa es realmente el objetivo final y ese es el motivo por el que Pedro Sánchez atraviesa un momento verdaderamente complicado en todos los sentidos. Su cita con el rey, dicen que es un blanqueamiento. El hecho de coincidir en un mismo día ambas cosas es uno de los motivos por el que Pedro Sánchez ha creado esa nueva estratagema, hacer olvidar esa situación incómoda con Peinado y que todas las miradas, todos los titulares y todos los comentarios de la prensa y los medios de comunicación se centren en lo que suceda en Palma de Mallorca y no en lo que acaba de ocurrir esa misma mañana, ni más ni menos que en Moncloa, lugar en el que el juez Peinado grabará, inmortalizará e interrogará a todo un presidente del gobierno.